Yo le invito a abrir el Evangelio de Juan. No nos hemos movido de ahí, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 18 al 27, que es el texto que me corresponde exponer en esta tarde. Quiero leer para usted la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho esto entre ellos, las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Amén. El título que le he puesto a esta conferencia es Cuando el odio del mundo es inevitable. Cuando el odio del mundo es inevitable. Y vamos a estar desarrollando esta idea del odio del mundo y vamos a entender por qué es inevitable. Es algo que los discípulos de Cristo no pueden evitar a lo largo de su carrera cristiana. Cuando el odio del mundo es inevitable. Y la manera como vamos a desarrollar nuestro tema es en 3 encabezados. Primero veremos su causa, la causa del odio del mundo. En segundo lugar, veremos su cumplimiento profético de ese odio del mundo. No es nada casual, es algo profetizado en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, veremos su contraparte, la contraparte del odio del mundo en los últimos 2 versículos, versículo 26 y versículo 27. Hemos venido estudiando acerca de la vid, como nos enseñaba el pastor Valentín. Ahora, hay una idea muy importante en el texto enseñado anteriormente acerca de la vid y que el pastor Valentín mencionó: la unión mística con Cristo. La unión con Cristo. Hemos entendido cómo los discípulos, metafóricamente hablando, están unidos a la vid, que es Cristo. Hay una unión con Cristo. Ahora, en el texto que vamos a predicar o vamos a enseñar, nos vamos a dar cuenta que la unión con Cristo tiene implicaciones prácticas. Y una de esas implicaciones prácticas de la unión con Cristo tiene que ver con el aborrecimiento del mundo o con el odio del mundo hacia aquellos que son discípulos de Cristo. Veamos en primer lugar su causa, la causa del odio del mundo. Miren conmigo el versículo 18 hasta el 21. Ahí vamos a encontrar la causa. Dice el texto: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo primero que debemos tener claro es el significado de la palabra mundo en nuestro pasaje. En nuestro texto, la palabra mundo no describe meramente la tierra o la creación. La palabra mundo en nuestro pasaje define a hombres y mujeres anticristianas. Y la razón por la cual creo que la palabra mundo define a hombres y mujeres anticristianas es porque el odio que ellos van a expresar está claramente definido en el pasaje. Es odio contra Cristo
y contra los discípulos de Cristo. Así que la palabra mundo debe ser entendida en nuestro pasaje con ese contexto particular. El mundo aquí son hombres y mujeres anticristianos y evidentemente su anticristianismo va a generar un sistema al cual le podemos llamar un sistema mundano que se opone a Cristo, pero no solamente a Cristo, se opone a todos los seguidores de Cristo, que en nuestro texto son los discípulos. Son los discípulos. Entonces, teniendo claro que el mundo aquí son hombres y mujeres con un pensamiento anticristiano, se nos dice que esos hombres y mujeres odian, aborrecen primero a Cristo, y he ahí la causa de ese odio a los cristianos. En nuestro contexto, a los discípulos de Cristo. Es algo intencional, es algo planeado, es algo sistemático. Resisten con todas sus fuerzas el mensaje del Evangelio de Cristo y por ende el mensaje de los discípulos de Cristo. Así que la causa del odio del mundo es Cristo. Es Cristo. Esa es la causa. O sea que, hermanos, volvemos otra vez a lo que habíamos dicho anteriormente. No hay punto intermedio. No hay un camino intermedio. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. No hay otro camino, no hay nada que hacer. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. O estás con Cristo o haces parte del mundo, de aquellos que tienen un pensamiento anticristiano. Nuevamente, no hay camino intermedio. Así que la causa es Cristo. Odian a los discípulos de Cristo porque odian a Cristo. Recuerden que Él vino a los suyos, al pueblo judío, pero su pueblo no le recibió. Su propia nación lo rechazó, resistió el mensaje, resistió a la persona del Salvador. No lo reconocieron. Así que Cristo mismo ha experimentado ese odio y ese aborrecimiento aún, escuche, de los de su misma casa. Los medios hermanos de Jesús lo aborrecieron hasta después de la resurrección, que muchos empezaron a creer, como fue el caso de Judas, no Iscariote, el medio hermano de Jesús, y Santiago Jacobo, quienes escriben las cartas del Nuevo Testamento. Pero cambian el odio por amor después de que Cristo resucita, pero aún su propia familia lo aborrecía. Así que el concepto mundo en nuestro pasaje no solamente implica a hombres y mujeres lejanas a los discípulos, lejanas a Cristo, sino hombres y mujeres muy cercanas, incluso parte de nuestra propia familia. Ahora, miren la segunda causa de ese odio, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Segunda causa del odio del mundo. La primera es Cristo. Odian a Cristo, odian a los seguidores de Cristo. Segunda causa, propósito electivo de Dios. Propósito electivo de Dios. El odio del mundo es contra aquellos que Dios mismo ha elegido. Recuerden que la elección del Señor se hace de una misma masa caída. A unos el Señor tiene misericordia, a otros el Señor decide pasar por alto. Esos que tienen misericordia han sido elegidos según su voluntad, el beneplácito de su voluntad. Esos que elige del mundo, que ya no son del mundo, porque no piensan como el mundo, sino que el corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa triada bien interesante que puede dialogar? El hombre fue formado a imagen y semejanza del Señor. El hombre fue deformado por medio de la caída y el hombre fue reformado por medio del Espíritu Santo. Ahora, si no le gusta la palabra reformado, diga transformado. Fue transformado por el Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos personas que han sido elegidas del mundo, deformadas por el pecado, pero ahora transformadas por el Espíritu de Dios, elegidas por Cristo con un propósito. Bueno, por el hecho de haber sido elegidos del mundo, seremos aborrecidos por el mundo.
Van dos. Somos odiados porque Cristo es odiado. Somos odiados porque hemos sido elegidos por Él, separados del mundo, distintos al mundo. Por eso somos odiados. Van dos. Van dos. Ahora, a todas estas yo le pregunto, ¿y eso qué tiene que ver con usted particularmente? ¿Se da cuenta de lo que quiero decir? O sea, ¿qué han hecho los discípulos intencionalmente para ser aborrecidos por el mundo? ¿Qué han hecho los discípulos? O sea, ¿han hecho algo para que el mundo los aborrezca, para que la comunidad judía los aborrezca? O sea, ¿qué han hecho ellos? ¿Saben qué han hecho ellos? Creer en Cristo y demostrar que son diferentes al mundo. ¿Pero notas eso? El hecho de estar unidos a Cristo hace que los que están unidos a Cristo sean odiados por el mundo, porque el mundo odia a Cristo. ¿Hemos entendido la doctrina de la unión con Cristo? Estamos unidos a Cristo por medio de la fe en su muerte, en su resurrección, en su ascensión también. Por eso estamos sentados en lugares celestiales, aunque estamos en este momento en este lugar. Pero unidos a Cristo, estamos en lugares celestiales. Ahora, noten esto. Estamos unidos a Cristo no solamente en la muerte, en la resurrección, en su ascensión, sino también en su sufrimiento. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16 en adelante. Mira lo que dice el texto. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, claro, somos coherederos, Cristo es nuestro hermano mayor, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El hecho de estar unidos a Cristo implica padecer con Él. Es así que un cristiano no puede pensar que por el hecho de ser cristiano, nunca más en su vida va a volver a experimentar ninguna aflicción. Bueno, a propósito, que eso es un mensaje muy recurrente en muchas iglesias evangélicas. Bueno, lo único que te falta es venir a Cristo para que se terminen todos tus problemas. Bueno, si fuera así de fácil, ¿no? Si fuera así de fácil. ¿O qué tal el otro dicho? Bueno, esa persona es moralmente correcta, es amable, obediente, buen hijo, buen padre, buen hermano. Lo único que le hace falta es venir a Cristo. Ese pequeño detalle, ¿no? Ese pequeño detalle. Bueno, pero si supiéramos que estar en Cristo, unidos por medio de la fe, implica también sufrir con Cristo. Llevamos sus marcas. Llevamos sus marcas. Así que el mundo odia a los discípulos de Cristo porque odian a Cristo y porque estos han sido elegidos por Él. Son diferentes del mundo. Dos causas. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Eso es claro, ¿verdad? El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, bueno, ¿quién es Cristo? El Señor. Él es el Señor. También a vosotros os perseguirán. Ustedes son los siervos. Si al Señor han perseguido, por supuesto a los siervos también los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora noten el doble mensaje que hay aquí. Jesucristo les está diciendo, el hecho de estar unidos a mí y ser mis discípulos implica sufrir conmigo. Mi odio es su odio. El odio que yo recibí, el aborrecimiento que yo recibí, es el odio del aborrecimiento que reciben ustedes también. Pero si preservan en mi palabra, al mismo tiempo muchas personas recibirán su palabra porque yo actúo por medio de ella. De esa manera los discípulos de Cristo tienen esa responsabilidad misional, no solamente en predicar el Evangelio, sino en sufrir por causa del Evangelio. Hermanos, por causa del Evangelio. ¿Lo entendió? Por causa del Evangelio. No es sufrir
porque usted no se porta bien. Porque cuando no nos portamos bien como cristianos, eso trae sufrimiento y aflicción y padecimiento y muchas cosas. Pero no se trata aquí de sufrir por sufrir, como lo hacen aquellos que lideran las batallas culturales. ¿Los conocen? Bueno, mucha de esa gente que hoy lidera las famosas batallas culturales están siendo perseguidos por la batalla cultural. Pero ¿de qué les sirve ganar la batalla cultural si pierde el alma? Es por eso que no vale la pena ganar una batalla cultural si no predico el evangelio. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin detrás de eso? De ahí que ningún pastor debe entrar a pelear ninguna batalla cultural. No debería hacer eso. El pastor debería hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo con fidelidad. Y el Señor hará. Y el Señor hará. Miren Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. El sermón del monte. Mira estas palabras del Señor Jesucristo. Versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y esa justicia no es la justicia del mundo, es la justicia de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa. No por tu causa. Hermanos, ¿cuántas personas pueden estar peleando sus propias batallas y sus propias causas sin el evangelio? Pero de eso no se trata. En la historia de la iglesia, a esas personas se les llamó los espontáneos. Personas que les gustaba ser perseguidas para ganarse el reconocimiento de la comunidad. Y cuando los soldados romanos los capturaban y los torturaban con sacarles un ojo, cortarles una mano, o en el peor de los casos, sentarlos en planchas calientes, lo primero que hacían era negar a Jesús, evidenciando que no estaban peleando por el nombre de Cristo, sino por su propio nombre, los famosos espontáneos. Y claro, puede haber mucha gente así hoy, tratando de pelear su propia batalla, su propia causa, y no la causa de Jesús, y convertirse en héroes por su propia causa y no por la causa de Jesús. Miren el texto. Toda persecución, todo lo que se diga contra nosotros será mintiendo. O sea que el odio del mundo hacia la iglesia no es por la mentira de la iglesia, es por la verdad. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Hermanos, ¿cuál fue la batalla que se libró en el huerto del Edén? La batalla que se libró en el huerto del Edén, ¿fue por el poder o fue por la verdad? O sea, ¿cuál fue la razón de la batalla del huerto del Edén cuando Satanás viene a tentar a Eva? ¿La batalla es por el poder o es por la verdad? Es por la verdad. ¿Y qué pasó? Perdieron la batalla. Cuando Satanás viene a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, ¿la batalla es por el poder o es por la verdad? Es por la verdad. Jesucristo defiende la verdad citando las Escrituras. Y la batalla que deben librar los discípulos de Cristo, ¿es por el poder o es por la verdad? Sigue siendo la verdad hasta el final de los días. Ahora, ¿por qué la iglesia, muchos creyentes han tergiversado la batalla, la naturaleza misma de la batalla, convirtiéndola en una batalla con intereses políticos, cuando la batalla no es política, es por la verdad? Bueno, si es por la verdad y se ve en el mundo con aborrecimiento, eso es por una buena causa, como dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Por la verdad, no por la mentira. Así que, hermanos, de eso se trata. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, dice el versículo 21, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, esto es una bofetada para los judíos. Tanto alardear del conocimiento acerca del Dios de las Escrituras, tanto alardear de que son hijos del padre Abraham, de que a ellos les fueron dados los pactos.
Ese es su orgullo como judíos. En eso se fundamenta su creencia. Pero ¿cómo es posible que no conocen al Dios de los pactos y tienen orgullo en los pactos, en las promesas y no conocen al Dios de las promesas? Jesucristo les da una bofetada. La razón por la cual me odian a mí y los odiarán a ustedes es porque no conocen al que me envió, no conocen al Padre. Wow, increíble estudiar tanto el Antiguo Testamento y no conocer al Dios del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, esa es la causa del odio del mundo. Cristo, el propósito electivo de Dios y el Padre. Y el Padre. Pero esa es una causa justa y honorable. Por eso, claro que por eso asumiremos el aborrecimiento y asumiremos el odio del mundo. ¿Qué hemos hecho entonces? ¿Qué han hecho los discípulos? Bueno, si usted se pone a ver, no han hecho nada. Todo lo ha hecho el Señor. Cristo los eligió con un propósito. El Padre ha sido revelado a ellos por medio de Cristo. Todo esto lo ha hecho el Señor. Por estar unidos a Cristo, ellos deben experimentar estas cosas con valentía y humildad. Segundo, el odio del mundo es inevitable, sí. Bueno, no solamente porque tiene unas causas, sino también porque tiene un cumplimiento profético. Ya esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ahora, entendamos la palabra pecado en el texto como culpa. O sea, el Señor Jesucristo no está diciendo que no tenían pecado antes de que Él viniera por primera vez. Claro, todos los hombres nacen, son concebidos, gestados y nacidos en pecado. Eso se llama pecado original. Y el pecado original trae en sí culpa original. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que una vez Él como Hijo de Dios se encarna e inaugura el reino espiritual, los deja sin excusa. Esta comunidad no tiene de qué excusarse. El Hijo de Dios está entre ellos, haciendo las obras de Dios entre ellos, confirmando el mensaje del Antiguo Testamento que fue profetizado y que ellos conocían. Pero no le recibieron. Son culpables. Versículo 23. El que me aborrece también a mi Padre aborrece, porque el Padre lo envió. ¿Notan lo que está ocurriendo? La misión del Hijo es la misión del Padre. La misión del Espíritu es la misión del Padre y del Hijo. Rechazar al Hijo de Dios es rechazar al Padre. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar al Padre y al Hijo. Nuevamente el concepto trinitario en nuestro pasaje. Muy importante. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. En otras palabras, culpa. Es decir, ahora se quedan sin excusa porque lo que ha hecho el Señor es acumular argumentos en su contra. No hay manera de escapar del juicio de Dios, pero ahora las han visto. Cristo ha estado entre ellos, ha predicado entre ellos, ha hecho milagros entre ellos, milagros asombrosos que muestran el poder de Dios de manera increíble, majestuosa. Ellos han sido testigos y aún así lo han negado. El corazón está endurecido. Pero ahora las han visto y me aborrecen, tanto a mí como a mi Padre. La Trinidad, claramente en nuestro pasaje. Aborrecer a una persona de la Trinidad es aborrecer a la Trinidad misma. Es aborrecer a la Trinidad misma. Pero escuche lo que dice en el versículo 25. Pero esto es, no es casual. Para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. El Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento y cita el Salmo 35. Vamos a él, por favor. Salmo 35, versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. David reconoce que tiene enemigos sin causa. ¿Qué les ha hecho David a estas personas? Absolutamente nada, pero aún así lo odian. Sin causa. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, es decir, traman por la espalda. Ahora, esto que le ha ocurrido al rey David, de estar lidiando con personas a las cuales él no les ha hecho absolutamente nada,
pero aún así lo odian y lo aborrecen, se convierte en un tipo de Cristo. David en el Salmo 35 es un tipo de Cristo. Está anunciando los padecimientos del Mesías. Y así como David fue odiado sin causa, Cristo es odiado sin causa. O yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué les hizo Cristo a los judíos? ¿Qué les hizo? Ahora pensemos, ¿qué mal les hizo Cristo a los judíos? ¿Qué mal les hizo para ganarse el odio de los judíos? Bueno, hermanos, habían varias sectas que conformaban la comunidad judía en el siglo I, ¿recuerdan? Estaban los fariseos, pero Jesucristo no cumplió las expectativas de los fariseos. Estaban los escribas, pero Jesucristo no cumplió las expectativas de los escribas. Estaban los celotes, los que tenían un espíritu guerrillero, pero Cristo no cumplió las expectativas de los celotes. Estaban los esenios, los apartados, pero Jesucristo no cumplió las expectativas de los esenios. Bueno, eso fue lo que Cristo hizo. No cumplir las expectativas del hombre, sino obedecer la voluntad del Padre. Eso fue lo que él hizo y eso fue lo que levantó en el corazón de esta comunidad ese odio perverso en contra de Cristo. Tal cual como le pasó a David, le pasó a Cristo mismo. Y saben, hermanos, recuerden, hombres y mujeres que aborrecen aún dentro de la misma casa, aún dentro de la misma familia, por causa de Cristo. Tengan eso en mente, por favor. Así que hay un cumplimiento profético del aborrecimiento del mundo a Cristo, por ende a los discípulos de Cristo. Pero número 3, el texto nos muestra una contraparte, versículo 26 y 27. ¿Qué tal que el texto terminara ahí? Simplemente con el aborrecimiento y el odio del mundo hacia Cristo y los discípulos de Cristo. Ahora el Señor Jesucristo se va a ir y les está diciendo que serán aborrecidos y odiados por el mundo. ¿Y la esperanza? ¿De qué nos aferramos para seguir avanzando su reino? ¿Qué nos va a llenar de fuerza y de poder? Bueno, el Espíritu Santo. Como nos predicaba el pastor Natán, no nos dejó huérfanos. Su Espíritu Santo nos fue entregado con un claro propósito. Esa es la contraparte del odio del mundo, que el reino espiritual de Cristo sigue avanzando a pesar del odio del mundo. A pesar del odio del mundo. En otras palabras, el odio del mundo confirma el plan. Confirma el plan. En lugar de ser un enemigo, se convierte en un aliado para que el reino de Cristo avance. Las paradojas del reino. El reino de Cristo tiene muchas paradojas. Así que él utiliza el mal con un propósito bueno. Versículo 26. Mas cuando venga el Consolador, esa es la contraparte del odio del mundo, mientras el mundo nos aborrece y nos odia, su pueblo que es aborrecido tendrá al Espíritu Santo, al otro Consolador, quien ha sido enviado del Padre. ¿El Espíritu de qué? ¿El Espíritu de qué? De la verdad. O sea que el odio del mundo viene a Cristo por la verdad. Viene a los discípulos por testificar la verdad. ¿Notaron nuevamente el punto? Yo no me voy ganando el odio del mundo simplemente por hacer una pelea o una batalla cultural. Si me gano el odio del mundo, me gano el odio del mundo es por predicar la verdad de Cristo. Por nada más. Bueno, parece que los influencers de la batalla cultural que dicen ser cristianos no han leído este pasaje. Y me dirán, pastor, ¿tiene algo contra ellos? Sí. No estoy de acuerdo con lo que hacen, porque no es bíblico.
Sí tengo un problema. Y más si son pastores. Claro que tengo un problema. Porque ese no es el llamado al pastor. Estar perdiendo el tiempo en asuntos que no son el evangelio. Déjeles un miembro de la iglesia que tenga esos dones y esas habilidades para que lo haga, no el pastor. En lugar de perder el tiempo en esas cosas, dedíquese a estudiar las Escrituras y a crecer en el conocimiento de Cristo y a prepararse con temor y temblor para predicar el evangelio cada domingo. Claro que tengo un problema. El Espíritu Santo viene a los discípulos para que éstos prediquen la verdad. Y si es el caso, mueran por ella. Mueran por ella. Esa es la contraparte del odio del mundo. Y vosotros, y aquí está, también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Señor, pero si el mundo nos odia por tu causa y nos aborrece y tú te vas, ¿qué garantía tenemos de que tu reino avanzará? La garantía es el otro consolador. No están huérfanos, no están solos. El Espíritu Santo vendrá a ustedes y le dará el poder y la capacidad para avanzar mi reino en medio del odio del mundo. Y tendrán la valentía y el poder de perseverar a pesar de. Mateo 28, 19 al 20 es la gran comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tenemos la comisión. Pero ¿cómo obedecemos la comisión si tú no estás? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. He ahí el poder para cumplir la comisión de Mateo 28. Hermanos, pelea, pero pelea bien, pelea como debe ser. ¿Qué aprendemos de un texto como este? Primero, que el odio del mundo por causa de Cristo es inevitable. Entonces, no hay forma de escapar, hermanos. Por eso no podemos creer que el evangelio es vivir en una burbuja. No, no se puede. Eso fue lo que trataron de hacer las comunidades de los cenobitas en los primeros siglos de historia de la iglesia, pero se dieron cuenta que no se puede escapar ni de las batallas internas ni de las batallas externas. Así que debemos partir de la aceptación humilde de que si estamos unidos a Cristo por medio de la fe, seremos odiados como Cristo lo fue. Es así. Es lo primero. Lo segundo es que gran parte de ese aborrecimiento y odio viene de tu propia casa. De tu esposo, con el cual tienes que lidiar todos los días, hermana, todos los días, y especialmente el domingo cuando te vas a ir para la iglesia, que desde que te levantas, tu esposo está ahí aborreciendo a Cristo y por ende aborreciéndote a ti. Y tú te levantas con amor por Cristo y por tu esposo y le haces el desayuno, le sirves el desayuno, le preparas el almuerzo, te vas para la iglesia, regresas de la iglesia y le sirves el almuerzo. ¿Saben por qué no respondemos odio por odio? No se puede responder odio por odio. Si hay aborrecimiento de parte del mundo, respondemos con bendición, no con maldición. ¿Recuerda lo que nos fue predicado? ¿Cuál es la señal más grande de un verdadero discípulo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la señal más grande ante el odio del mundo.
Y bueno, ¿y qué hacer cuando es tu esposa la que te aborrece? Porque aborrece a Cristo. Tú como un esposo cristiano, la amarás, le servirás. Esa es tu misión, esa es tu labor. Vas a responder amor por odio. Si te dan gestos que no son muy agradables, tú responde con amor y responde con servicio. ¿Y qué si son los hijos? Igual, los amarás, aunque no sea recíproco, aunque sepas que son enemigos del reino, aunque vivan en tu propia casa, pero los amarás y les mostrarás a Cristo en medio del aborrecimiento. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la contraparte del odio del mundo? Que el Espíritu Santo está en tu corazón y que te permite testificar de Jesucristo en medio del aborrecimiento. Hermanos, el consuelo de esta palabra para los creyentes es que el Espíritu Santo está en nosotros. Ese es el consuelo. Seguro, si el Espíritu Santo no fuera dejado, no hubiese venido, enviado por el Padre y por el Hijo a nosotros, no habría esperanza. Seguro el odio y el aborrecimiento del mundo te desgastaría, te desanimaría, te haría volver atrás. Pero ¿sabes cuál es la razón por la cual sigues perseverando en el camino del Señor aunque tu familia se oponga? Aunque tus compañeros de la empresa se opongan. ¿Sabes? Es que el Espíritu Santo está testificando de Cristo a través de tu vida. Esa es la razón y esa es la contraparte. Y así será hasta que Cristo regrese por segunda vez. Querido hermano, no te desanimes con estas cosas. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Ora por los tuyos. Ora por los enemigos del reino de Dios. Y dile, Señor, ten misericordia de ellos, como has tenido misericordia de mí. Ten misericordia de ellos. Ten compasión de ellos, como has tenido compasión de mí. Esa debe ser nuestra oración. Querido amigo que me escuchas hoy, que quizá no eres cristiano o estás lidiando con tu fe, si no sabes si eres cristiano, con la seguridad o inseguridad. Una cosa es cierta, si no estás con Cristo, estás contra Él. Eso es claro en la Biblia. No hay un camino intermedio, querido amigo. Y yo te digo hoy, no estés en contra de Cristo. No lo hagas. No te conviene. No te conviene, amigo. Estar en contra de Cristo no te conviene ni en esta vida ni en la vida por venir. Claro que serás castigado. Claro que serás condenado eternamente en el infierno si te llegas a morir sin Cristo. Pero en esta vida terrenal no te conviene tampoco. Ven a Cristo. ¿Piensas cuál es tu principal enemigo? Bueno, tu principal enemigo no es Satanás, querido amigo. Tu principal enemigo es Dios. Y si no vienes a Cristo, no te puedes reconciliar con Él. ¿Recuerdas lo que enseñó el pastor en la conferencia anterior? Ser amigo de Dios, no enemigo de Dios. Y la única manera para ser amigo del Padre es venir a Cristo su Hijo y ser reconciliado por medio de Él. Y cambiarás el odio por Cristo solamente por amor hacia Él. Cristo es nuestra esperanza, nuestro consuelo. No estamos solos. Su Espíritu está en nosotros,
a pesar del odio del mundo.